Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles y darle la bienvenida. Gracias a ustedes por compartir una vez más con nosotros en esta nueva edición de Al Banquillo a través de Telesistema Informativo TSI. Hoy hablaremos sobre temas que están en la agenda mediática, en la agenda de discusión pública diaria, que por ratos parece que se minimizan y de un momento a otro se vuelven temas complejos, producto de las informaciones que surgen desde estas dos áreas de impacto e incidencia en el país. Nos referimos, al sector penal a través de los centros penitenciarios, muy visibles en las últimas semanas, y también a estrategias de seguridad. Pareciera que se toman decisiones aisladas a veces, reactivas y no tanto de carácter preventivo. Pero para abordar este tema he invitado a un permanente defensor de derechos humanos y alguien que conoce la temática porque la ha estudiado, la ha investigado, la ha vivido de cerca en su proceso de desarrollo y trabajo profesional, que es el abogado Wilfredo Méndez, a quien le doy la bienvenida y que le agradezco que haya aceptado esta invitación porque sé que no ha estado muy visible en los últimos meses en los medios de comunicación, pero le agradezco que haya aceptado. Sí, como le comentaba. Primero, muchas gracias, Aldo, y un saludo a toda la audiencia. Como le comentaba, la campaña política me dejó golpeado en más de un año en proceso de recuperación, pero estamos tomando aire, estamos reflexionando mucho sobre la situación del país y conscientes de que las cosas no puede uno, desde el ámbito humano, profesional, dejarlas a libre claro, porque ha sido su algunos campo quieran, de ¿verdad? acción, ha sido su Claro. campo de incidencia, Sí. y es una voz que pues tiene peso y vale la pena escuchar, así Muchas que gracias. es importante el aporte que usted nos pueda brindar en ese sentido. Quisiera comenzar, que me haga una evaluación, ¿cómo ha visto esta complejidad en materia de centros penales, particularmente con las decisiones que están tomando? Pareciera que se pierde el control por rato de los centros penales del país. Primero hay que poner en contexto a la audiencia, ¿verdad? A septiembre del año pasado, en una investigación que teníamos, habían alrededor de 21 privados de libertad, 21.000 privados de Sí, libertad. 21.000. Significa que a esta fecha, licenciado Aldo, sobrepasa los 22.000, imagino, ¿no? Bueno, yo le pregunté hoy, casualmente desde del programa le pregunté a las estadísticas al Instituto Nacional Penitenciario, y ellos me decían que a hoy tenían 19.000 y fracción, 19.600. Yo creo que la cifra es un poco más. Sí, no es más, porque son datos oficiales, ¿verdad? Al año pasado, casi llegando a septiembre a los 21.000. De esos 21.000, casi 19.000 son hombres, ¿verdad? Unas 1.300 mujeres. Pero para poner en contexto a la población, Sí. luego de eso hay alrededor de unos 150 extranjeros, ¿verdad? En los centros penales. Pero de esto, Aldo, hay algo también dramático, y es que el 51% de los que están ahí no han recibido condena, ¿verdad? Son procesados. Son procesados. Entonces pueden ser que tengan ahí una gran cantidad de personas inocentes metidos en un hervidero, ¿verdad? De destrucción de la conciencia humana, porque los centros penales no son centros de rehabilitación, son dos cosas distintas. Una cosa es hablar de la rehabilitación, que vamos en este momento al enfoque de la dimensión de la rehabilitación, pero una cosa es rehabilitación y otra cosa es control interno, gobernabilidad interna de las cárceles, que eso es lo que por lo general hacen los que están encargados de las cárceles, porque todos los profesionales que deberían de estar en los procesos de rehabilitación es otra historia, pero ni aún ahí. Y luego del control de las cárceles también tiene que tener en cuenta que el control no solo pasa por el control físico de los reclusos, sino que también en el control físico de las instalaciones, que ahí es donde la Corte Interamericana en reiteradas ocasiones ha emitido recomendaciones al Estado de Honduras, porque el cableado ha provocado muertes. Imagínense, ¿verdad? Hace años, en el 2015 creo que fue, en febrero del 2015, más de 360 privados de libertad que murieron calcinados en Comayagua. Entonces, la situación de las cárceles, solo por la introducción general, tenemos esa cantidad, tenemos alrededor, licenciado Aldo, de 10.000, más de 10.000 personas que son menores de 30 años.
La tragedia humana realmente de nuestras juventudes que entran al sistema carcelario es prácticamente de condena para el crimen, porque una vez que salen de ahí no salen rehabilitados, sino que salen más bien más degenerados de lo que entraron, ¿verdad? Luego de eso, agréguele usted que los 25 centros penales, centros de detención, ¿verdad? Porque ahí están también los batallones, ¿verdad? Hay alrededor de 3 batallones, que es otra característica para analizar. Tenemos que esos 25 centros de reclusión realmente, efectivamente, es para 8.000 privados de libertad. Y si tenemos 21.000 metidos ahí, es como que en este cuartito, que pudiéramos en una forma decente, de este cuarto de grabación, pudiéramos tener 10 personas máximo, que pudiéramos respirar, movernos un poco, y hay 50 aquí. Es decir, la situación de hacinamiento interno es gravísimo. Entonces, el hacinamiento es más del 250%, sí, ¿verdad?, de hacinamiento. Esa es la situación, por lo menos a nivel personal. Luego, a nivel de las instalaciones de los centros penitenciarios, por lo menos los que no son de máxima seguridad, encuentra usted una situación de deterioro interno de la institución, sí, de las instalaciones, ¿verdad? Lo que usted más o menos puede después decir, ¿verdad? Bueno, primero quiero terminar las instalaciones. El tema del agua, ¿verdad? Es un problema gravísimo como todos. Pero algunos dirían, bueno, ¿y qué se pueden quejar eso si los centros de educación están en igual o peor condiciones? Entonces, ¿cómo va a pedir que los centros penales tengan lujos cuando usted va a una escuela, no tienen agua, Aldo, tienen una letrina, y donde tienen un inodoro, usted entra y aquí hay inmundicia que hay, ¿verdad? Niñitos, niñitas de 4, 5, 6, 7, 8 años. Realmente entonces la situación de precariedad del país es una expresión clara o de desatención de lo que nuestros gobernantes han hecho en los últimos años de estos centros penitenciarios. Eso para dar un panorama general de la situación. Y termino con los centros, digamos, de alta seguridad. Ya existen estándares para la construcción de este tipo de centros especiales donde la alta seguridad debe de ser una de las características, porque ahí están recluidos personas de alta peligrosidad, valga, y por lo tanto el nivel de seguridad interna, tanto para el control de los privados de libertad como para el control externo de que no puedan ingresar armas o ingresar otro tipo de tecnologías que permitan que el crimen pueda tener un desarrollo fácil, pues realmente es bastante estricto. Pero yo, por ejemplo, en una investigación... Se supone. Sí, porque en una investigación reciente yo pedía a las instituciones encargadas, responsables de esto, al Instituto Penitenciario, a la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia, al CONAPREV, les pedía cuál era el protocolo que tenían para la construcción de centros penales. Entonces, y me dicen, no lo tenemos. Hasta ahora estamos trabajando, Arquitectos Sin Fronteras nos está ayudando para diseñar cómo deben los centros penales de estar estructurados para la seguridad interna y para la seguridad de los ciudadanos. Porque sucede que de pronto estamos tranquilos nosotros. No puede aquí. solo levantar muros así por así. Claro, y de pronto usted y yo estamos tranquilos tomándonos un café y lo llaman, Aldo, o me depositas 50.000 lempiras al fin de la semana o te matamos tu familia, y la llamada es de un centro penal. Entonces, esa es la perspectiva desde las personas que están privados. Y ya si vemos las víctimas y sus familiares, es otra historia, Aldo, porque aquí por lo general se habla del que perpetra el crimen, pero no se habla de la víctima, ni mucho menos de sus familiares, que ese es un tema prácticamente aislado. Que arrastran un problema bastante fuerte, claro, ahí. Quiero irme enfocando punto por punto, ya voy a llegar a ese elemento que es interesante, del hacinamiento producto de un buen porcentaje, quizás la mayoría, que no están recibiendo, que todavía no tienen sentencia, sino que están en proceso, y que eso agudiza más la situación del hacinamiento. Pero una pregunta puntual, ¿por qué ha sido tan difícil el control de los centros penales? Dejemos de momento el control de los internos, el control de las instalaciones, porque el interno usted lo maneja internamente, pero cuando usted pierde el control de las instalaciones, ahí pasa todo. Ahí pasa droga, ahí pasa... Yo me sorprendo cada vez que dicen operativos en centros penales y decomisan un arsenal, decomisan hasta granadas, pero ¿cómo entran? Entonces no tiene usted control de los centros penales. Sí, mire, vamos el tema de seguridad pues es un tema bastante complejo y vamos a verlo en una segunda etapa, como usted menciona, la estrategia de seguridad. Pero si me enfoco en el área de rehabilitación, que comprende todo el proceso del sistema carcelario, comprende el hecho de tener especialistas internos para que el privado de libertad pueda irse renovando, pueda ir aprendiendo nuevos oficios, pueda ir luego después usted reinsertando a la sociedad, que es otra dimensión.
En todo esto, uno ve y al momento de revisar, por ejemplo, usted parte de presupuestos, parte de cuál es la estrategia interna que tienen de control de los centros penales y que los centros penales efectivamente se conviertan en un centro donde exista seguridad para ellos, pero seguridad para nosotros que estamos fuera del centro penitenciario. Y además, que como hemos firmado, como todos los países del mundo, convenciones internacionales, tenemos que responder a ellas. Entonces, hay que tener en claro, muy en claro, porque muchos usan la justificación de los derechos humanos para no aplicar seguridad. Y partamos de una cuestión muy clara, que los derechos humanos no son los que yo como defensor estoy defendiendo. Yo no soy el garante de los derechos humanos. El garante de los derechos humanos es el Estado. Entonces, por lo tanto, un hombre que venga a decir, un coronel o un comisionado de policía, es que los derechos humanos son un estorbo. Entonces es el problema de ellos, porque el trabajo es de ellos. De derechos humanos es de ellos. El Estado es el garante de los derechos humanos. O sea, esa es una cuestión clarísima. Entonces no pueden juzgar a otro. En segundo lugar, ya las convenciones establecen el uso proporcional de la fuerza y establecen, por ejemplo, en la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que en la confinación, el hecho de estar encerrado, ya es una tortura de por sí, pero ya las convenciones internacionales de los mismos derechos humanos establecen que la sociedad ha castigado a esa persona y esa persona tiene que cumplir una condena y tiene que estar en un centro recluido. Y si esa persona dentro del centro penal se rebela, va a ser usado el uso proporcional de la fuerza. Y si esa persona en el centro penal toma un arma y dispara contra un policía, el policía va a defender no solo su integridad de los demás reclusos y de sus compañeros y va a disparar si es necesario. Es decir, no es cierto que están atados de manos, no es cierto. Todo está establecido cabalmente en protocolos. En protocolos. ¿Qué es lo que ha sucedido con lo que usted menciona? ¿Por qué no se ha controlado? Mire, hay varios elementos. Uno ha sido el tema de la competencia. Ha existido, usted maneja muy bien el relato acá, de cómo han pasado los centros penitenciarios de uno a otro, a la policía, los militares han regresado al poder civil y luego la corrupción y lo demás. Luego se crea el Instituto Nacional Penitenciario creyendo que tener un equipo al frente podría darle la viabilidad para que la especialidad de las personas que van a atender los centros penales en distintos órdenes, pues puedan tener el control interno. Y no se ha logrado. No se ha logrado. Entonces, la competencia es muy importante porque usted lo llaman de pronto y dice, mire, quiero que sea encargado de los centros penales y no sabe nada de eso y está hablando de una bomba de tiempo, es decir, por favor, ahí necesito un especialista y que de inmediato le dé respuestas a la población en cuestión de semanas, que sepa qué hacer, cómo reaccionar en ese momento. No hemos tenido los especialistas al frente de los centros penitenciarios, ha habido una improvisación permanente. En este momento regresar otra vez al control militar es realmente, mire, cualquier ejecutivo, Aldo, ve cuáles son los balances en este sentido, lo bueno, lo malo, qué es lo que hay que corregir, pero aquí no se hace, no existe esa capacidad de poder analizar qué hizo bien la policía o qué hizo mal, qué hizo bien la Policía Militar del Orden Público o qué hizo mal, o qué hizo bien y qué hizo mal, qué hizo mal las Fuerzas Armadas cuando se les entregaba y no existía la Policía Militar, que al final solo es que les cambian el gafetivo aquí, pero en formación militar, no. Formación militar. Primero, formación, ¿verdad? El Instituto Nacional Penitenciario estableció una serie de modelos de formación en distintas áreas para los encargados internamente, desde los médicos, los sociólogos hasta los custodios, ¿verdad? Y hasta el personal de cocina, bomberos, todo lo que tuviera que ver con el sistema penitenciario. Sin embargo, pasa por otro elemento y es el presupuesto. Un presupuesto raquítico en los centros penitenciarios, ¿verdad? Pero bueno, dice usted, bueno, el país es un país con limitaciones económicas, muy bien, pero si a usted le dan un presupuesto que la persona no solo es una persona con preparación y tiene un presupuesto, sino que además es honrado, porque usted muy bien conoce, Aldo, que hay gente muy inteligente en este país, pero ladrona. Entonces no le sirve de nada un inteligente a usted, pero un ladrón. Y no le sirve de nada también una persona al frente que, como dicen en el pueblo, que es un pachorrudo también, ¿va? Que no le interesa, que no estudia, que no está especializándose. Entonces, un tercer factor es el tema de no vincularse al crimen ni a la corrupción. Entonces significa una persona cabal internamente, porque ahí le sobran ofrecimientos, licenciado Aldo, porque usted muy bien sabe que no solo es una escuela del crimen, sino como le decía, que es un centro de operación del crimen. Entonces, en ese sentido, ese tercer momento es importantísimo de personas que realmente tengan un nivel de honradez. Y el otro factor es que el sistema, la seguridad es un sistema.
Mientras usted no opere como sistema, internamente entonces va a tener que hay un 51% en las cárceles que no están condenados, que están procesados. ¿Y por qué? Porque no hay una actuación diligente de la Fiscalía, porque no hay una actuación diligente de los entes contralores, por ejemplo, de los privados de libertad, Instituto Nacional, del propio CONAPREP, del propio Fiscalía de los Derechos Humanos y de otros, ¿verdad? ¿Qué pasa con el Poder Judicial, con la mora judicial que va teniendo? ¿Por qué no existe esa diligencia? Mire, uno que está acostumbrado al trabajo ejecutivo, cuando yo paso por los centros de gobierno el sábado por la mañana, a las 9 de la mañana, y miro que todo está cerrado, a mí me asusta, Aldo. En un país tan pobre, y no estoy hablando de que la gente trabaje 7, 8 días, no, estoy hablando de que hay que rotarse. Las personas trabajan durante la semana, las que no están en el gobierno, y incluso las que están en el gobierno para hacer otro trámite en otra oficina, tiene que pedir permisos. Pero, pues, ¿y los fines de semana qué pasó? ¿Pudiera usted trabajar 4 días o 5 días en la semana y estarse rotando otros para que pudieran estar los fines de semana? Entonces, en el caso de los privados de libertad, no existe en esta situación un compromiso de poder desarrollar esas acciones que verdaderamente pudiesen limpiar. Y un factor importantísimo, Aldo, que usted muy bien lo sabe, es cómo operan adentro. Primero, el centro penitenciario no opera sin los privados de libertad. Hay un cogobierno. Y el cogobierno a veces es pactado con la propia autoridad interna del Instituto Penitenciario. Y ellos tienen una lógica y usted dice, bueno, en alguna medida estos tienen alguna razón cuando le dan la lógica. Dice, mire, pero es que son tantos, ¿verdad? Aquí son, póngale usted 3.000 privados y solo somos 100 custodios. ¿Y cómo me revelo yo? Sí, ¿cómo pongo orden? Y de pronto las pistolitas que tienen ahí o los fusiles. No, y además el salario contra lo que le puedan ofrecer allá adentro. Entonces dice, bueno, mira, hagamos un acuerdo, vos que sos el más decentito aquí internamente, vamos a hacer un acuerdo, me ayudas con los demás privados de libertad y me ayudas a controlarlos. Y yo te ayudo. Y al final el autogobierno se convierte en una acción de corrupción interna también, porque ese incluso tortura a otros privados de libertad. Y detona en lo que ya hemos visto. Correcto. Solo permítanme hacer una pausa, vamos a regresar. Estamos al banquillo dialogando sobre la situación de los centros penales aquí junto al abogado Wilfredo Méndez. Ya volvemos. Estamos de regreso en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo. Mi invitado hoy es el abogado Wilfredo Méndez. Hablamos de la situación en los centros penales del país. Voy a ubicarle un mapa. Este es el mapa oficial de... bueno, este se mira así todo, pero ya vamos a abrir tener uno con una imagen más abierta. Pero estas son las zonas del país en donde están ubicados los centros penales, de acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario, de acuerdo al registro del INP. Ahí está el mapa, dice, mira, menos saturado. Algunos de estos, abogado Méndez, se crearon bajo la figura de granjas penales. Sí. ¿Verdad? Se crearon bajo esa figura de granjas penales en donde era propicio el esquema de lo que usted hablaba, la rehabilitación. Sí. Otros ya como ¿se acuerda ya cuando ya el centro penal de Comayagua explota en aquella prácticamente muerte múltiple de privados de libertad quemados, otro elemento similar en el Porvenir, San Pedro Sula también con casos similares, usted ve que los centros penales comenzaban a salírsele de las manos al país, al Estado. ¿Cómo evalúa ese mapa para un país tan pequeño como Honduras, con una población que, si se quiere, no es tan grande como la de otros países, pero en donde el delito es bastante fuerte? Mire, pareciera ser, está menos cargado que la farmacia en el país, ¿verdad? Cuando yo miro una farmacia en cada esquina, digo, somos un país enfermo. Un país enfermo. ¿Y sabe por qué le hago esa analogía? Porque cuando uno mira esto, dice, somos un país en llamas prácticamente. Un país en llamas y un país en el que desafortunadamente no se mira ni a futuro, ¿verdad? Y tampoco se aprende del pasado. Y en el presente se están cometiendo los mismos errores y nos van legando a las generaciones que vienen un problema más grave. Es decir, la situación que ahora se tiene en los centros penales no es un problema de este gobierno, es un problema que se viene arrastrando durante años. Pero si este gobierno desarrolla acciones equivocadas también o continúa perpetuando la misma situación, ¿qué va a pasar para el próximo gobierno? ¿Verdad? Entonces no se van tomando las decisiones. Esta situación le denota que tenemos un problema social gravísimo,
llegamos a ser el país más violento del mundo y ahí, licenciado Aldo, solo contábamos muertos. No lo cuentan a la persona que ve en la calle, le roban el celular y le meten el puñal y lo mandan al hospital. No están contabilizando la violencia en términos generales. Solo está tomando muertos por casi 1.000 habitantes. Correcto. La situación entonces es mucho más grave. Eso le indica un país que socialmente tiene un grave problema. Y un grave problema, licenciado Aldo, no solo detonado por las maras. Nosotros no somos El Salvador. El Salvador, un país que llegó a ser controlado prácticamente y dirigido por las maras y pandillas, al grado tal que se llegó a hacer una negociación con Naciones Unidas como intermediario entre el gobierno y las pandillas. Pero la situación de Honduras es distinta. Aquí hay maras y pandillas. Y también tenemos bandas. Sí, también tenemos un narcotráfico desarrollado que si usted mira en El Salvador es mínimo. Entonces tenemos tráfico de órganos, tráfico de armas. Una situación realmente escandalosa que significa una intervención multidimensional ante un problema multicausal como nosotros lo vemos. Es indicativo del mapa que usted muestra, es realmente un país en llamas, un país con un problema social gravísimo que existiendo las recomendaciones suficientes, existiendo los estudios suficientes para cada área de especialidad, no se han tomado las decisiones y no se han querido tomar las decisiones y se sigue improvisando. ¿Y el mensaje que se manda es más cárcel? Y ahí viene otro asunto. Cuando usted revisa en materia de seguridad cómo usted puede disminuir la seguridad, no lo hace ofreciendo más cárcel o elevando las penas. Se controla primero, para hablar del tema reactivo, con una policía altamente eficiente, con una investigación criminal altamente efectiva, con una fiscalía lo suficientemente diligente y con un poder judicial que sea realmente efectivo en su labor, para poder condenar al que verdaderamente es culpable y poder absolver al inocente. Porque desafortunadamente en materia de seguridad se criminaliza la pobreza. Cuando dicen, miren, todo mal vestido que anda en el camino, me lo agarran y me lo meten a la cárcel porque si camina como pato es pato. Sí. Entonces viene un muchachito que viene trabajando de ayudante de albañil con los tenis rotos, ¿verdad? Una camisita que es medio decentita, pero lo miran al muchacho que va sucito, y lo agarran y hay un estigma. Hay un estigma. Entonces sucede que por eso es que tenemos que vivir en un Estado de Derecho, para que la persona inocente no vaya a parar a la cárcel como sucede en otros lados. Por eso también está en los derechos humanos hay una figura que se llama el abuso del derecho. El abuso del derecho está vinculado a todas las entidades estatales que cuando toman decisiones en sociedades extremas, cuando existe una crisis y se aplica un estado de sitio, se suspenden garantías. Se suspende la garantía de la libre locomoción, por ejemplo. No podemos, o de la libre reunión, por ejemplo, ¿verdad? No podemos hacerlo porque existen algunas restricciones. Se restringen algunos derechos humanos. Pero ahí dice que cuando usted restringe derechos, usted no le da una carta libre a una persona para que un policía a usted en la calle, porque le dice usted que se detenga y usted mira que ya ha visto esos pasamontañas de hombres que son matones y le dicen que se detenga y usted tiene miedo y se va a parar en un lugar donde haya luz y como no se detuvo le meten un balazo. Eso está completamente fuera de cualquier concepción en los estados de emergencia y ahí es donde el Estado debe de tener un nivel de control para que estas acciones realmente tengan la suficiente impacto y puedan detener el crimen. De lo contrario, entonces seguimos en el mismo. ¿Cómo ha visto las decisiones que se adoptaron? Bueno, ya hablamos de más cárceles, no es la solución. Endurecer penas tampoco es la solución. Hay un gran problema de cogobierno en el interior de los centros penales. ¿Cómo se elimina ese grave problema de cogobierno? ¿Y cómo ve usted las decisiones que se han venido adoptando? Retomarlo otra vez el control de las Fuerzas Armadas, como ya lo habíamos hablado. Pero ¿cómo se retoma la gobernabilidad? Se retoma, licenciado Aldo, por tener la gente competente. Es decir, a mí no debería, desde la óptica de si me importa la República, si me importa realmente el Estado, si me importa la población, no me importa de qué partido sea usted. Pero si Aldo es la persona que tiene las calificaciones, y puede ser que usted y yo hayamos tenido diferencias enormes, ¿verdad? Pero yo sé que Aldo es el que me puede resolver el problema en los centros penitenciarios. Es la persona capaz, competente y honrada, honesta, ¿verdad? Entonces yo digo, no, un momentito, tráiganme a Aldo que es el especialista. Pero aquí no existe esa lógica de la competencia, de la capacidad. No, si no es del favoritismo.
Aunque no sepa nada sobre el tema, lo mandan, Lo ponen. Y al final entonces usted tiene, la corrupción no solo es por robarse el dinero, licenciado Aldo, sino por ser incompetente Sí, en la gestión. asumir responsabilidades para las que usted no está preparado. Es correcto. Entonces los centros penales han tenido un nivel de improvisación ignorando la gente competente que existe internamente. ¿Existe en el país gente competente para manejar el Existe tema? gente competente en el Instituto Nacional Penitenciario, en la Policía Nacional, especialistas técnicos civiles que se dedicaron a estas áreas, agentes externos. Mire, don Aldo, cuando yo miro que se pagan millones por una consultoría, una investigación, y yo ya sé que es investigación para el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, para el fortalecimiento de la Policía Comunitaria, para el fortalecimiento de los custodios internos, para la especialización en el manejo de centros carcelarios, para la especialización de los médicos con una formación de especialidad interna dentro de los centros penales, pero también humanamente con una formación humanitaria. Y usted ve que esas personas están relegadas, dígame si el nivel de decepción no es para llorar, ¿verdad? Claro. Internamente, y ahí entonces la sociedad sigue cargando con privados de libertad que tiene que mantener, que no se rehabilitan y que además le devuelven con más crimen. Entonces las últimas decisiones, a mi juicio, por parte del gobierno de la República, tienen que reflexionarse mucho más. Tienen que salirse de ese enfoque sectario que hasta este momento ha existido. Tienen que valorar la competencia del otro, aunque a mí no me guste, ¿verdad? Tienen que aprovechar el talento de otros, tiene que haber inversión, tiene que ser estratégica la inversión. El gasto no solo es por gastarlo, sino para que realmente sea útil ese gasto y no se bote el dinero, ¿verdad? Entonces, esas decisiones deben de hacerse, pero cuando uno sigue evaluando las decisiones que se van dando, realmente hay mucha tristeza en el fondo por ese nivel de improvisación y de irresponsabilidad. ¿Cuánto será el personal penitenciario no lo a cargo? Pero ha de ser mínimo, ¿verdad? No es bueno, cuando hacemos los estudios porque usted dice, si no tengo el personal calificado, debo formar personal penitenciario, claro, debo formar policías penitenciarios. Pero mientras tanto, ¿qué hago con ese personal? Mire, cuando uno trabaja la referencia que le hacía es de un centro penitenciario determinado, ¿verdad? No sé exactamente a nivel nacional el Instituto Nacional Penitenciario cómo tiene la estadística de su nivel de personal, porque recuerde que hay personal permanente y personal externo, que está yendo como los médicos, ¿verdad? Enfermeras, las enfermeras son más de carácter permanente y algunos médicos también. Pero lo que le quiero decir en esto, licenciado Aldo, es que, por ejemplo, si no existe por parte del Estado una orientación sostenida de las acciones que va desarrollando en los centros penitenciarios, ¿verdad? Con esta calificación de personal, y al momento de esa acción sostenida dicen, miren señores, el personal que tenemos es este, pero este es el personal núcleo, pero nosotros podemos tener personal temporal. Okay. Que apoyen ciertas actividades. Correcto, usted no necesita, mire, aquí es ridículo, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional Electoral, ¿qué está haciendo todo ese personal ahorita? Usted dice, puchica, ¿cuánto personal tiene esta gente y qué está haciendo? Ajá, trabajan cada 4 años entonces. Mire, aquí hay unas decisiones, o dice usted, ¿cómo es posible que eso es inconstitucional, que el Congreso de la República haya electo magistrados suplentes? ¿Ah? ¿Y qué van a hacer esos? Si tiene ya 15 magistrados que hay que cargárselos. Claro. ¿Cómo explica, licenciado Aldo, una cosa horrorosa, que existan el número de 128 diputados más los 128 suplentes? Y que ya ganan los suplentes también. Que ganan los suplentes también. ¿Para qué quiere esa barbaridad de gente usted? Y la gente, Aldo, ganando una miseria. Y cuando usted ve el presupuesto del Instituto Nacional Penitenciario, cuando ve el presupuesto de la Fiscalía de los Derechos Humanos, cuando ve el presupuesto del CONAPREP, dice usted, ¿cómo trabaja esta gente con esas cantidades ínfimas? Entonces hay una distribución anormal, y luego también de las competencias de las personas. Como le digo, usted no necesita tener un personal permanente si lo ocupa como especialista. Debe tenerlo como especialista. El Estado debe operar de una forma más eficiente. Pero aquí usted mira, por ejemplo, y todo el mundo tenemos derecho al trabajo, pero usted mira ahí al frente del bulevar, en una pequeña parcelita, 20 personas arreglando piedritas. O 10 personas con 10 machetitos, cuando usted puede cortar ese césped fácilmente con una maquinita. Con una máquina y 2 personas. Pero al final, el clientelismo político va desde esta parte más elemental hasta el poder en su máxima expresión. Y los centros penales, desafortunadamente, licenciado Aldo, se convirtieron en un lugar donde el crimen organizado y el crimen común encontró realmente una comparsa con los agentes del Estado que hasta ahora permanecen. Voy a ir a una nueva pausa y vamos a retomar aquí justamente donde dejamos este diálogo con el abogado Wilfredo Méndez aquí en Al Banquillo.
Estamos de regreso en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo. Mi invitado hoy es el abogado Wilfredo Méndez. Ya hablaremos un poco sobre las estrategias de seguridad que son importantes analizarlas. Antes tengo un par de consultas sobre este tema de centros penales para ir haciendo la transición. Algo que preocupa a muchos sectores. Llegará el momento en que el Estado, ante su impotencia, y me refiero al Estado a nivel general, no a un gobierno, ante la impotencia para poder manejar los centros penales, llegará un momento de extrema situación en el que diga, ni modo, hagamos una tregua, hablemos con ellos y hagamos una tregua. El problema en nuestros centros penales, licenciado Aldo, es que usted puede tener acuerdos por pabellones, puede tener acuerdos en un centro penitenciario, pero no es como El Salvador, en el que prácticamente es maras y pandillas su principal, digamos, Sí, crimen. esa diversificación nos afecta a correcto. nosotros. Incluso en El Salvador, aunque hay pandillas que Estados Unidos ha declarado como grupos terroristas, siguen siendo pandillas, ¿verdad? Aunque sea un grupo terrorista denominado. En Honduras no. Tenemos una mayor, la diversidad del crimen es mucho más grande. Por lo tanto, ese tipo de acuerdos pasarían por otro tipo de situaciones que pueden ser en el marco de los acuerdos internos, para decirlo de alguna forma, que pasa por el hecho de tener prebendas internas otorgadas por el Estado a cambio de un mejor comportamiento del privado de libertad internamente. Pero para eso primero hay que tener el control del centro penitenciario, porque el problema es que ahorita tiene armas adentro, ¿verdad? Tiene alta tecnología. Usted no puede llamar si va al centro penal, pero ellos sí pueden. Ellos sí pueden. Tienen teléfonos, sí, no, yo sé, ¿verdad? sí Tecnología desarrollada. Entonces hay que tener el control primero interno. Y hablábamos la gran diferencia. Los centros penitenciarios son parte de una dimensión de la seguridad que se llama rehabilitación, ¿verdad? Pero en los centros penales lo que tenemos es supuestamente lugares donde hay personas que hay que controlar, donde los tenemos encerrados ahí. Y ahí se circunscribe todo. No se habla de nada más, de que tienen que trabajar, de que tienen que estudiar internamente, que tienen que prepararse para su salida. Si le estaba diciendo al inicio que en menos de 30 años son 10.000 privados de libertad, esa gente va a salir en algún momento, Aldo, ¿y a qué van a salir? ¿Y usted los tiene en ocio todo el día? En ocio todo el día. Es decir, no, realmente es una sociedad que donde deberían de estar, mira, de ahí deberían de estar saliendo todos los pupitres que hay que dar a los niños y a las niñas de la República, del Estado, ¿verdad? Con un pago mínimo para el privado de libertad, para que pueda mandarle un regalito el día de la madre a su mamá. Pero no se hace, ¿verdad? Hay un nivel de hacinamiento, estar haciendo nada, imagínese todo el día en aquella suciedad, en aquella inmundicia y el crimen. Entonces, claro, cuando le dicen, mira viejo, hay que salir hoy en la noche y te van a dar ahí unos 15.000 pesos, 15.000 lempiras o 5.000 y te vas a quebrar a aquel, a matar a tal persona y regresas a la madrugada y va a estar una patrulla afuera que te espera. Eso se convierte en Don Aldo. Sí, de película. Saliendo, ¿verdad?, los centros penales para desarrollar sus acciones. Entonces sí, los centros penales hay que tomarlos con responsabilidad. Hay suficientes recomendaciones, suficientes estudios. Solo es cuestión de que alguien se vaya al informe nacional de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, el CONAPREV, y mire las recomendaciones. Ahí están. Recomendaciones al Ejecutivo, recomendaciones a la Fiscalía, recomendaciones al Poder Judicial, recomendaciones a las entidades especializadas, Instituto Nacional Penitenciario, mire, y ahí está para cada uno. Pero nadie toma eso, nadie lo articula. Entonces, ¿cómo avanzamos? Una de las medidas que escuché de la presidenta en su comparecencia es pedirle al Poder Judicial que agilizara el proceso judicial contra aquellas personas que no han recibido sentencia. Correcto. Ya usted me dijo, 51% de los privados de libertad están ahí sin recibir sentencia, están en proceso. Puede ser, y bien decíamos con usted, en la cárcel todos son inocentes, pero puede ser que en efecto alguien esté ahí por un delito menor. Se robó, qué sé yo, porque había una necesidad familiar. Alguien puede ser que esté ahí por un delito menor, alguien esté ahí porque le montaron un caso, porque se dan también esos casos que le montan. Alguien está ahí por consumo de droga, pero más por un consumo propio que por venta. ¿Cómo liberar esa carga que representa este tipo de gente, que para ellos también estar ahí es un riesgo? Bueno, ya la ley le permite a la Presidenta de la República, de verdad, de poder ejercer acciones para liberar a aquellos privados de libertad que han cumplido ya una condena según la ley, que están en etapa con enfermedades terminales, que ya son ancianitos,
¿verdad? Ya establece, ¿verdad? Y luego lo otro que usted decía, mire, hay situaciones en materia de seguridad en el país que realmente son ridículas. Por ejemplo, si encuentran a un muchacho fumándose un cigarrito de marihuana, lo meten a la cárcel. Eso no es un delito, No, licenciado. como que usted Es tome una cerveza. correcto, pero es correcto, cuando lo metan ahí, Sí, ya imagine todo el imagínate. medio país encerrado. Exactamente. Hay que ponerle a todo el país. Entonces, no, algunos, yo creo que hay algunos cuantos que no beben más, pero bueno. Pero Entonces el asunto consumo, es consumo. ajá, pero esa es una enfermedad, licenciado Aldo. Sí, es una enfermedad. Es una situación para tratarlo como una enfermedad, es un tema de salud, no es un tema de seguridad. Es como Estados Unidos viendo a los migrantes como criminales. Sí. Cuando no es un tema de criminalidad, la migración es un derecho humano. Entonces, los enfoques en materia de seguridad hay que cambiarlos, pero el Estado tiene que tener la voluntad para poder desarrollar esas acciones y poder liberar a las cárceles de personas que no tienen que estar ahí porque ya existe, ya la ley considera que han cumplido requisitos o que sencillamente no, las penas son menores que pueden realmente diligenciarse. Y por eso, la efectividad del Poder Judicial es importantísimo, la efectividad de la Fiscalía es fundamental. Aquí no solo usted le puede echar todo el clavo al Instituto Nacional Penitenciario o a quien se haga cargo de las cárceles. Mire, por ejemplo, el director de la policía dice, bueno, yo estoy haciendo todo lo mejor, pero si no me dan presupuesto, no me dan logística y más bien son clavos los que me tiran, entonces la gente no opera. Y el asunto es que si usted libera las cárceles, si agiliza la reducción de esa mora judicial, no tendría por qué andar buscando construir cárceles en otro lado para llevar a los cabecillas, porque cuando usted construye cárceles le está diciendo a la gente, bueno, el delito va a seguir creciendo. Claro, y esto, licenciado Aldo, hay que ver todo el tema de la seguridad de un centro de alta seguridad, valga, cuando se construye. Porque si usted lo lleva a una zona donde más bien puede llegar una lancha rápida, puede tener control, si no tiene el control aéreo, ¿verdad? El Estado, para poder garantizar que no se me van a ir los toros de ahí. Entonces, más bien está dando una carta de salida vía el Atlántico. ¿Cómo ve esa cárcel en las Islas del Cisne? Tendría que verlo, fíjese. Verlo. Primero, me da mucho pesar que las Islas del Cisne se conviertan en un centro penitenciario, así como usted mostró el mapa, sí. Y a uno le daba pesar ver todo aquel montón de puntitos rojos. Primero, para empezar, hasta el nombre es bonito, ¿verdad? Y luego la región. Yo creo que hay que ver la viabilidad, licenciado Aldo. No es tan fácil poder pronunciarse en este momento. Hay que ver los estudios en la construcción de la cárcel. Como le digo, ya existen estándares internacionales, ya que internamente no tenemos esas regulaciones. Hay que ver el tema de la seguridad, toda de la logística externa. Recuerde que por ahí perfectamente barcos, perfectamente lanchas rápidas, una operación bien montada de un buen narcotraficante con buena plata, tiene que tener control aéreo, control marítimo y además de la seguridad interna. Y desafortunadamente nuestras cárceles no han tenido esas características. Nuestras cárceles solo es ver el asesinato de Magdaleno, ¿verdad? O las fugas, donde pregunta usted después, ¿y cómo escapó? Pues las puertas se abrieron, dicen los que ¿cómo apareció aquí si estaba en el otro lado? Correcto. Y no hay túneles. Y no hay túneles. ¿Usted comparte lo que dicen algunos sectores que la presión a la que está sometido el gobierno lo obliga a copiar el modelo Bukele? Yo no estoy seguro que este sea el modelo Bukele, porque como le digo, Honduras tiene caracterizaciones distintas del crimen, entonces por lo tanto no es lo mismo que se puede aplicar en El Salvador. Si yo controlo las cárceles, controlo el crimen afuera, porque ya tengo controlado los cabecillas internamente. En Honduras no pasa eso. Si no, no tendríamos los asesinatos a plena luz del día después de esas decisiones, ¿verdad? Si no, no tendríamos los niveles de asalto que se están dando. Como le digo, no estamos nosotros visualizando ni contabilizando el asalto a las casas. Mire, hace cuánto no mirábamos robos de vehículos, licenciado Aldo, y en este momento usted tiene que andar con cuidado cuando anda con su carrito y no le aparece un grupo de criminales, lo rodea y le quitan su carrito. Sí, porque ya no lo roban para fines particulares, sino para cometer delitos. Correcto. Entonces, creo que en ese sentido, me parece a mí que el gobierno de la República tiene que hacer una reflexión profunda sobre las últimas decisiones, porque copiar un modelo no necesariamente le da la respuesta que usted quiere. Yo lo que diría, fíjese que una de las cosas que yo valoré muchísimo de la Comisión de Seguridad, vamos a ver si me acuerdo, de Justicia y Seguridad creo que se llamaba, donde estaba Matías Funes, donde estaba Víctor Mesa, donde estaba Omar, el ex rector. Omar Casco. Ese equipo, licenciado, un nivel de trabajo extraordinario. Desarrollaron sendas recomendaciones para todo el sistema de seguridad, para todo el sistema. Si existen. Sí, y ahí quedaron. Correcto. Todas las decisiones como hay que tomarlas.
Hay que tomarlas y hay que ejecutarlas, ¿verdad? Pero ahí es donde uno le da mucha tristeza y dice, no hay voluntad, no existe realmente un interés de que atacar la causa, sino que el interés es si un grupo familiar está en un sector determinado. Mire, aquí, dígame usted, ¿qué funcionario público puede acusar a la familia Zelaya Castro de decir el control familiar? Si es que los diputados, los ministros también tienen su grupo familiar. Entonces yo le decía a alguien me decía, mire, Wilfredo, es una cadena, pero ponga los eslabones. Si este eslabón no le puede decir nada al de arriba, porque tiene toda su familia ahí, pues. Claro. Entonces el otro también tiene toda la familia en otro sector. Entonces, mientras esos sean las tomas de decisiones, vayan por ahí, licenciado, va a ser muy difícil. Y ahí es donde, miren, nuestros políticos también, y le digo por lo que yo logré ver durante toda la campaña, hay que estar claros que hay que ofrecerle a nuestro pueblo la capacidad de tomar decisiones con gente competente. No solo se deben tomar decisiones, porque este me favoreció en la campaña con tantos millones, o porque este anduvo conmigo de activista, entonces lo voy a poner de ministro de tal cartera cuando no sepa nada. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy francos con la población hondureña y se debe de gobernar con la gente competente, sin olvidar, lógicamente, a quienes le ayudan para llegar a sí, pero se tiene que gobernar responsablemente con la gente experta en las diferentes áreas. Voy a la última pausa del programa, regresamos con el abogado Wilfredo Méndez hablando ya de la estrategia de seguridad. Volvemos. Gracias por estar en sintonía de Al Banquillo a través del Telesistema Informativo TSI. Seguimos dialogando con el abogado Wilfredo Méndez. Toque de queda, Choloma, San Pedro Sula, intervenciones policiales en barrios y colonias, el país bajo amenaza y con una policía que tuvo que echar mano ahora otra vez del ejército para poder controlar el crimen organizado. ¿Cómo evalúa usted las últimas determinaciones en materia de seguridad? Bueno, creo que es producto de no tener una visión global, holística, del tema de seguridad. Recordemos que el tema de seguridad tiene 4 dimensiones. La dimensión preventiva, la dimensión reactiva, que es donde realmente se ha concentrado el Estado y haya fracasado. Y reactiva porque es cuando ya se cometió el delito, entonces opera la policía, opera la fiscalía, opera el Poder Judicial. Entonces la reacción y se ha fallado, ¿verdad? La parte de rehabilitación, que es la que acabamos de conversar en este momento, ya de los centros penitenciarios. Y otra, licenciado, que es así es, si de por sí el centro penitenciario está relegado a la mano de lo que pueda suceder, la última dimensión es de las menos tratadas, que es la dimensión de rehabilitación. Cuando una persona es condenado a 10 años de prisión y deja una niñita de 5 años, ¿verdad? Cuando le dan su ya carta de libertad, esa niña ya tiene 15 años. Es cierto que pudo haberlo ido a la cárcel, o puede ser que no, porque la mamá le prohibió o no sé qué. Pero cuando esa persona sale, primero hay que la reinserción familiar. Ya tiene 15 años esa niña. La reinserción familiar. La reinserción social, de no ser condenado a este es un delincuente. Si apagó el delito, licenciado Aldo, entonces tiene derecho a renovar. Por qué cargar. Correcto. Pero aquí, mire, aquí pasa, dice, ese es un ladrón, ese no sé qué. Pero si ya cumplió el delito, señores, y ustedes no saben todas las penas que pasó. El derecho a la reinserción social. Fíjense que aquí dicen que somos como el 99% cristianos, pero somos bárbaros para andar diciéndole al otro, vos sos un criminal, y el otro ya cumplió la condena. Entonces métale fuego, pues, mátelo, porque es la única forma. En materia de derechos humanos, la reinserción es importantísimo como en seguridad, como la redención para el cristianismo, ¿verdad? Y la reinserción laboral. Mire, la reinserción laboral de una persona que sale de la cárcel no encuentra trabajo, licenciado, no encuentra. Y al final entonces dicen, bueno, no voy a estar aquí en mi casa, solo tengo una familia y es la que me abre la mano. Y uno de los requisitos cuando le piden los antecedentes penales para que vaya a buscar trabajo. Correcto, entonces mire, existe un desenfoque o no existe una atención integral en materia de seguridad. La prevención, supuestamente, se tiene que dedicar un porcentaje para que el delito no se cometa. Nosotros tenemos que aspirar a una sociedad en la cual, digamos, en 10 años o en 5 años, bajó a un 10%, a 10 muertos por cada 100.000 habitantes, después de estar en la cúspide. Tenemos que aspirar a decir que no hayan más muertos en esta localidad, pero para que no hayan muertos, tenemos que hacer toda una acción de prevención. Y en la acción de prevención pasa lo siguiente, como usted decía, mire, nosotros hicimos una gira por algunos países de Centroamérica, incluyendo Nicaragua y El Salvador, y en Nicaragua vimos, por ejemplo, cómo la policía, al ver un niño, un muchachito que está en riesgo, no lo agarra y lo mete a la cárcel o le va a pegar una toleteada ahí a un centro de policía, no.
va y lo primero que busca es su familia. Y le dice, mire, ese muchachito está en riesgo social. ¿Por qué ese muchachito no está en la escuela? ¿Por qué no está en el colegio? Entonces, vamos a ver, véngase usted como familia. Y empieza a operar el Estado, ¿verdad? La Secretaría Social empieza a ver qué es lo que está pasando. La policía identifica y empieza a operar con los otros del sistema. Va a la Secretaría de Educación. ¿Qué sucedió? Y así va articulándose todo un sistema comunitario. Más allá de la policía comunitaria es el sistema que funcionan todas las entidades del Estado. Y ahí entonces la prevención de la violencia juega un papel fundamental en todo esto. La reacción ya la vimos, solo vimos por lo menos, bueno, vimos la reinserción. Y la reacción es, nosotros realmente hemos depurado a la Policía Nacional, hemos calificado mejor a nuestros policías, hemos realmente hecho una policía verdaderamente civil. Solo ha existido un policía realmente que ha llegado a ser secretario de seguridad, que es el comisionado Savillón, el comisionado general Savillón, el único policía. Todos han sido militares, ¿verdad? Entonces tenemos una policía que todavía tiene una línea castrense por la cual se dirige. Por lo tanto, el nivel de sumisión de casi toda la policía y aquellos que se han formado en el ámbito policial, claro, miran con recelo eso, licenciado. Si usted tiene vocación de la Policía Nacional y viste con orgullo su uniforme y va realmente a servir y a proteger, cuando mira que son los militares los que le van a dar órdenes a usted, o como sucedió hace algunos años, que entraron a las postas de policía y los militares se apoderaron de las postas y sacaron a los policías para tener controles territoriales, ¿verdad? Después del 2011. Entonces, no tenemos nosotros el fortalecimiento civil, no tenemos nosotros una entidad fiscalizadora lo suficientemente competente. Viene la elección del fiscal, una elección que ya está arreglada desde que se dio la elección de la Corte. Sí. Mire, el fiscal, no, es cierto, la Corte es importantísima, pero el fiscal tiene una relevancia tan grande que el fiscal puede procesar a la Presidenta de la Corte, puede procesar a la Presidenta de la República, puede procesar al Presidente del Congreso, puede procesar al funcionario más alto o al empresario más alto de este país y meterlo a la cárcel, como ha sucedido en otros países. El fiscal general tiene un nivel de aplomo y de respeto, pero no existe. Existe un nivel de los funcionarios públicos de desobedecer en desacato y el abuso de funcionario público cuando llega, por ejemplo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que tiene mandato constitucional de que si él dice, ábrame esta cárcel, ábrame este comando, que voy a ver la situación interna que está pasando, ya sea de un privado de libertad o de un militar que está siendo violentado internamente, le dicen que no y le tiran la puerta en la cara. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la Fiscalía no va a operar y no va a hacer que se cumpla la ley. Entonces, mientras no tengamos esta dimensión nosotros reactiva, realmente fortalecida, con presupuesto suficiente, con gente competente, el sistema de seguridad va a continuar. O sea, esa dimensión reactiva no está solamente en sacar los efectivos policiales y militares a patrullar las calles. No, no, está y la logística. Mire, la logística. Tiene lugares, licenciado Aldo, donde la policía apenas tiene un carro para hacer patrullajes, para hacer actividades comunitarias, para atender incluso si existe un herido o para llevar a alguien que asesinaron. Un vehículo para toda una zona. Hay policías que sus armas están desfasadas completamente, ¿verdad? Mientras no tenga la logística suficiente la Policía Nacional, tampoco entonces va a tener un nivel de efectividad, ¿verdad? Y cuando la policía tampoco se vaya especializando. Fíjese que hay policías que dicen, fíjese que a mí me hicieron policía comunitario, pero me castigaron. Lo ven como un castigo más bien. O hay policías con degradación, sí. O hay policías que dicen, no, pero es que fíjese, abogado, que yo tengo 4 funciones aquí, tengo demasiado trabajo. Tengo que estar patrullando, tengo que estar haciendo informes, tengo que hacer labor de policía comunitaria. Entonces, estamos realmente a nuestros funcionarios públicos atiborrándolos, a aquellos buenos funcionarios, ¿verdad? Y otros que sencillamente se hacen de la vista gorda. Si a esto no le importa, puede me importar a mí. Y otros que están vinculados al crimen, ¿verdad? Claro, sí, y que fácilmente son corruptibles. Claro. ¿Los toques de queda? Los toques de queda, mire, ya las convenciones internacionales que son nuestras establecen que un Estado puede desarrollar acciones extraordinarias cuando necesite proteger a su población producto de una emergencia o de grave calamidad social. En este caso no hay duda que la inseguridad es una calamidad nuestra, ¿verdad? Terrible. Por lo tanto, existen ya todas las disposiciones legales para que los estados de sitio, los toques de queda se autorizan y cómo pueden operar. Pero aquí tiene que justificarse, ya la ley dice, tiene que justificarse, es temporal, tiene que existir la aprobación suficiente y necesaria internamente, hacia afuera tiene que informarse también, pero aquí le dicen, mire, el Congreso de la República va a conocer la última disposición en el Ejecutivo que tomamos y el Congreso no se reúne, nunca lo aprueba. Es decir, al final es una ilegalidad tras ilegalidad. Sí, mire,
¿Se imagina que tuviéramos un fiscal eficiente nosotros, licenciado? ¿Cuántos funcionarios públicos, desde los presidentes, estarían procesados hasta de mandos intermedios? Entonces, creo yo que el estado de sitio funciona si tiene resultados. Entonces, veamos qué es lo que dicen las instituciones estatales sobre los resultados. Si nosotros vemos los informes que han hecho las instituciones nacionales que han dado seguimiento a la efectividad del estado de sitio, dicen que el estado de sitio no ha tenido efectividad en la disminución de la violencia. Entonces significa que hay que revisar la estrategia, cómo se está implementando para poder tomar las decisiones correspondientes y que sea efectiva esa acción. Si le pido en 30 segundos que me dé su opinión, porque estoy terminando, ¿debió salir Savión? Savión no debió haber salido. Savión debió haber tenido mucho más apoyo técnico, financiero, que fue lo que hizo falta, y mejor voluntad política y una mayor armonización a nivel del gobierno central. Le agradezco mucho que haya participado y que haya tenido la deferencia de venir. Un honor para mí y un saludo a toda la audiencia. Y bueno, tenemos que seguir persistiendo, licenciado Aldo, porque si no, ¿verdad? Ahorita se está pidiendo una CICI para que controle el sistema de justicia. Un día vamos a tener que pedir una comisión especial para que gobierne y otra comisión especial para que tome el control del Congreso. Dejamos de ser país, ¿verdad? y estamos en esas complicaciones y patinando siempre en los mismos problemas. Gracias por su sintonía, gracias al abogado Méndez por compartir con nosotros en esta edición de Al Banquillo. Nos encontramos en la próxima.